Queridos amigos y amigas, mi nombre es Alexandra Zamora y te doy una muy cordial bienvenida a este canal. Hoy continuaremos en el estudio de las profecías en el libro de Ezequiel. Estaremos estudiando la profecía en el capítulo 36, cuando Dios le da a Ezequiel una profecía para el pueblo de Israel. Estaremos cubriendo el contenido del texto bíblico y también estaremos paralelamente aportando algunos datos históricos de la geopolítica internacional que nos permita ir confirmando cómo esta profecía ha ido tomando lugar a través de los años, porque es una profecía que se está cumpliendo hoy delante de nuestros ojos. Bueno, sin más, te recuerdo suscribirte al canal y darle un like a la campanita. Continuamos. Entonces, continuamos con estas profecías sobre acontecimientos de los últimos tiempos en el libro de Ezequiel. Hoy estaremos viendo la profecía en el capítulo 36. Trataremos de cubrir la primera parte de este capítulo de los versos 1 al 24. El discernimiento de los tiempos finales. Esa es la luz que nos arrojan las profecías. Cuando hablamos de las profecías, entonces, de Ezequiel, estamos hablando de que estamos adquiriendo un conocimiento que nos permita entender los acontecimientos de los tiempos finales. Y esa es la razón por la cual estamos estudiándolas, para poder discernir los tiempos. Comienza el texto con este verso: tú, hijo de hombre. Se está refiriendo a Ezequías. Profetiza a los montes de Israel y diles: montes de Israel, escuchen la palabra del Señor. Recordamos que, al igual que en el capítulo 35, en la profecía contra los descendientes de Saúl, que en su momento les hablé a ustedes que eran los grupos étnicos que viven alrededor de Israel actualmente, decía los montes de Seir, porque era donde habitaban. Ahora son los montes de Israel, porque aquí es donde está habitando el pueblo de Israel, los montes de Israel. Aunque si usted va a Israel y a Jerusalén, diría a qué monte se refiere, pero es lo mismo que cuando decimos el monte de los olivos, o el texto bíblico dice, en realidad es una montañita muy baja, no es un monte, lo que sería un monte para alguien que vive en los Alpes o en los Andes, ¿verdad? Es una palabra que hay que contextualizarla. Montes de Israel, escuchen la palabra del Señor. El profeta tiene otra visión de parte de Dios y la va a comunicar en esta oportunidad para el pueblo de Israel. Así dice el Señor y Dios: el enemigo se ha burlado de ustedes, diciendo: las antiguas montañas ya son nuestras. ¿A quién se refiere? ¿Quién es el enemigo? El enemigo es la descendencia de Esaú. Ese es el enemigo. ¿Por qué? Porque cuando Israel es atacado y llevado cautivo, ellos están pensando en robarse la tierra, en robarse la nación de Israel, en quedarse con la tierra. Así que pueden ver ustedes desde ya que el tema de la tierra de Israel ha sido una razón de conflicto de Israel desde tiempos muy antiguos, y en este caso con un pueblo hermano de sangre, porque Israel es descendiente de Jacob, el pueblo de Edom, descendiente de Esaú, y Esaú y Jacob eran hermanos gemelos. Entonces, desde siempre ha habido esta situación de la tierra. No es un tema nuevo. El que estamos encontrando hoy ante esta guerra que está dándose entre este grupo terrorista Hamas, que ha atacado a Israel, y que ahora Israel se está defendiendo y está tratando de eliminarlos para que su población pueda dormir en paz sin pensar que el día de mañana volverán a aparecer
a las 6 de la mañana y seguirán matando más familias. Así que aquí tenemos que este pueblo desde siempre ha tenido esta lucha con el pueblo de Israel por un tema de la tierra. Ahora, estamos hablando de que esto sucedió en el año 500, digamos, antes de Cristo. Entonces, Israel estaba en esta tierra desde el año 500 aproximadamente antes de Cristo. Esta profecía se da en ese año, entre el año 500, 586, por ahí. El pueblo de Edom, como les decía anteriormente, en aquella época sería, en la época moderna, Irán y Palestina, la parte de Jordania, los pueblos de alrededor. Dios nos explica, porque inmediatamente a uno le surge la inquietud, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué enemigos desde siempre? ¿Qué era lo que había? ¿Qué sucedió entre ellos? Y Dios lo explica. Veamos a ver qué nos dice el Señor. Entonces, ¿quién es el enemigo? Ya lo aclaramos, la descendencia de Saúl. Y Dios explica por qué el pueblo colaboró con el imperio babilónico en contra de Israel. ¿Por qué no solamente colaboraron, sino que se burlaron y además estaban planeando robar la tierra y además mataron a espada a sus hermanos y además a los que estaban tratando de escapar los mataron? En fin, hicieron un desastre aún mayor en la miseria que Israel estaba viviendo en aquel momento. ¿Y por qué se da? Y Dios nos lo dice. Veamos a ver qué nos dice el Señor para que esto nos ayude a entender. Veamos estos tres textos bíblicos. Ezequiel 35:5, que lo estudiamos en el estudio anterior. Porque mantienes una antigua enemistad, entregaste a los hijos de Israel al poder de la espada en el día de su castigo. Por una antigua enemistad, por un pleito, por un resentimiento de años. Y como vimos en el estudio anterior, un resentimiento que se ha comunicado de generación en generación. Y hasta el día de hoy lo podemos ver no solamente en el ataque que jamás hace al pueblo de Israel en una mañana de un sábado de Shabbat, cuando el pueblo de Israel está dormido, está totalmente en ayunas, es el día más sagrado para los israelitas, la comunicación está paralizada en el país, el comercio está cerrado y aprovechando un momento como este llegan a atacar a familias, no a los soldados, sino que a familias, a bebés, a niños, a muchachas, a señoras mayores, o sea, a todo tipo de personas que pudieron en los vecindarios que están cerca del límite entre Gaza y Israel. Entonces fue por una enemistad. Ahí nace. Por eso nosotros debemos de cuidar que no crezca en nuestro corazón el rencor y mucho menos que lo pasemos de generación en generación a nuestros sobrinos, a nuestros hijos, a nuestros nietos, ya sea contra un familiar o contra un vecino o contra una persona cercana. El odio es raíz de todos los males. Hace muchísimo daño en una familia y en una sociedad. Y aquí podemos ver cómo en cientos y miles de años ya. Estamos hablando de 2400 años. Desde Cristo para acá son 2000, estamos en el 2023. Y antes de Cristo 500, estamos hablando de más de 2400 años. Y sin embargo, el resentimiento ha pasado de generación en generación. Génesis 27:41, a partir de este momento, en aquel momento, en Génesis, el inicio, Génesis quiere decir el inicio. El inicio, Esaú guardó un profundo rencor hacia su hermano por causa de la bendición que le había dado su padre, Jacob, antes de morir, y pensaba, ya falta poco para que hagamos duelo por mi padre. Después de eso, mataré a mi hermano Jacob. Ya estudiamos todos los versos desde el vientre de la madre, lo que sucedía, ya estudiamos también que Esaú le vendió la primogenitura a su hermano un día por un plato de comida, que lo podemos ver como algo trivial, pero tiene gran trascendencia porque lo que estaba
intercambiando era la herencia espiritual, era el pacto de Dios, era la descendencia que Dios le había prometido a Abraham y que le correspondía a Saúl porque fue el que nació primero de los dos gemelos, pero él la vendió. Bueno, ya eso lo estudiamos, pero aquí agrego un texto más hoy para que puedan ver que ese resentimiento de querer matar a Jacob viene de muchos años atrás, que es lo que encontramos en el grupo Hamas, que no solamente ataca a Israel, sino la clase de muerte que le dio a la gente. Es que no fue que les metieron un balazo, fue que los degollaron, fue que los quemaron bebés vivos delante de sus padres, es que violaron muchachas. Hoy todavía apareció en las noticias esta muchacha alemana, judía, que estaba de paseo en un festival y que se la llevaron en una moto que ha salido en todos los noticieros del mundo, que la mamá tenía esperanza de que hubiera sobrevivido y acaba de aparecer sus restos, que ni siquiera le pudieron entregar el cuerpo a su mamá. Esta muchacha aparece en todos los videos, en todas las televisiones y noticieros mundiales, donde la llevan en un camión, en un pick-up, en la parte de atrás, desnuda, varios hombres en el cajón, junto con ella. Uno de ellos le ponía los pies encima de su cuerpo desnudo, ella boca abajo. Otro la tenía agarrada del cabello. Y cuando pararon en Gaza con la muchacha desnuda, delante de un montón de hombres, le escupían. Ya hoy aparecieron los restos de esa muchacha. Entonces, en la forma en cómo mataron, te puedes dar cuenta que hay un gran odio. Esaú dice que guardó profundo rencor. Y en Ezequiel 35:10 dice, porque tú has dicho, estas dos naciones y los dos territorios serán míos. Ven, hay un tema con la tierra. En medio del sufrimiento que estaba viviendo Israel porque lo están llevando cautivo, porque están matando a su gente, estas dos naciones, dice la descendencia de Saúl, los edomitas, serán míos. Los dos territorios serán míos. El que Dios me dio, porque ese territorio se lo había dado Dios a Esaú, y el que le dio a Israel también. Yo seré su dueño. Y aunque Esaú tenía conciencia de que Dios estaba involucrado y que esto es parte de lo que Dios había planeado, y él estaba ahí en la tierra de Israel con su pueblo. Pasamos al verso 3. Por eso profetiza y adviérteles que así dice el Señor. A ustedes, a los israelitas, los han asolado, han arrasado por todas partes, se han convertido en posesión del resto de las naciones y además han sido objeto de burla y de insultos de la gente. Claro, Dios aquí está diciéndole al pueblo de Israel, sé que todo esto te ha sucedido. Así que Dios nos describe a través del profeta el proceso tan doloroso que vivió Israel en su momento histórico ante el cautiverio, tanto persa como babilónico, y además por las naciones vecinas, incluyendo la nación de los edomitas. Pero como estamos ante una profecía de doble cumplimiento, aquí también se está describiendo el proceso que ha vivido Israel desde ese momento hasta nuestro tiempo, ya que ahí empieza una serie de dolores para Israel. Sabemos, porque ya lo estudiamos, que por mucho tiempo el enemigo ha querido matar, deshacerse del pueblo de Israel, del pueblo de Dios. Y lo hablamos en la última reunión, empezó con Adán y Eva. Él quiso deshacer el plan de Dios con Adán y Eva, cuando en forma de serpiente se les acercó, los tentó, los hizo pecar, de manera que la muerte entró en el ser humano hasta el día de hoy. Eso es gracias al trabajo que Satanás hizo y que Adán y Eva no pudieron resistir al pecado. Ahora, hicimos un recorrido por muchos textos que hoy solamente los voy a mencionar, pero por ejemplo, en los tiempos en que el pueblo de Israel estaba esclavizado en Egipto, Faraón, en Éxodo 1:22, para los que toman nota, Faraón dio la orden de que se matara y se tirara al río todos los niños hebreos,
todos los niños, que se matara a todos los niños durante el tiempo en que Israel estuvo esclavo. En el tiempo de Esther, y lo encuentran en el libro de Esther, en el capítulo 3 y el verso 6. Dice, y cuando le informaron que el pueblo pertenecía a Mardoqueo, desechó la idea de matarlo solo a él y buscó la manera de exterminar a todo el pueblo de Mardoqueo, es decir, a los judíos que vivían en el reino del rey Asuero. Entonces, aquí Amán, que es la mano derecha del rey, quien luego llega a ser el esposo de Esther, toma la decisión de mandar a matar a todos los judíos. Así que el pueblo judío ha sido intentado de ser asesinado varias veces. Ustedes recordarán que cuando Jesús nació, Herodes mandó a matar a todos los niños también. Muchos han sido los ataques y podemos continuar hablando de Hitler. Cuando Hitler mandó a matar a todos los judíos después de en la Segunda Guerra Mundial, entre el año 1933 y 1945, se dio un antisemitismo que terminó en un genocidio de más de 6 millones de judíos. O sea, un gobernante de un país como era Adolfo Hitler logró convencer a todo su ejército, a miles de personas, para que mataran a los judíos. Y usted dirá, bueno, pero ¿bajo qué? ¿Cuál fue la razón? Bueno, ninguna razón real. Lo que creó fue lo que se llama una propaganda, que la propaganda es basada en una mentira que se levanta y se dice tantas veces y de tantas maneras que termina siendo aceptada como una verdad. Y la propaganda que creó Hitler fue que la economía de Alemania estaba mal y estaba en crisis porque por responsabilidad de los judíos, cuando en realidad estaba pasando la guerra, la Segunda Guerra, así que no había otra opción más que la crisis económica. ¿Y qué tenían que ver los judíos con la crisis económica de una nación? Que ni siquiera era la de ellos ni la estaban gobernando. Entre otras mentiras más. Entonces, ahí Hitler logra su objetivo y se matan miles de judíos en el mundo. También eso lo cubrimos. La propaganda es una estrategia que se usa muchísimo en la política, solamente que en algunos países hay más filtros que en otros. O sea, los partidos políticos no pueden hacer exactamente todo lo que se les ocurre porque hay leyes, pero otros países tienen unas leyes más bajas, los estándares son más bajos, entonces hay mayor posibilidad. Y es muy parecido a lo que está usando Hamas hoy día. ¿Qué está haciendo Hamas para que crezca el antisemitismo a nivel mundial? Bueno, está usando sus conexiones con líderes que tiene en diferentes partes del mundo, en diferentes universidades, en diferentes instituciones. Está usando sus células, que las tiene desde hace tiempo, y esas son las conexiones que usa para movilizar a la gente en el odio contra los judíos. Ustedes saben que en días pasados llamaron al Día del Odio. Y ya, o sea, jamás mandó un mensaje a todos sus seguidores en el mundo que se llamaría el Día del Odio y entonces tenían que salir a expresar el odio y desde ahí se ha desenfrenado este odio contra los judíos por lo que es el antisemitismo. Así que están tratando de desviar la atención de lo que ellos han hecho para moverla hacia lo que está haciendo el ejército ahorita, que está tratando de matarlos y de destruir los túneles que han creado debajo de todo Gaza, que es donde se han movilizado, donde tienen el armamento, donde se esconden y donde tienen también a los rehenes, túneles que inclusive llegan hasta otros países y túneles que inclusive llegan hasta Israel y que los han ido encontrando el servicio de inteligencia en los últimos tiempos. Así que aquí nos habla, se han convertido en posesión del resto de las naciones y han sido objeto de burla, porque, claro, porque en aquella época, pues, que fueron secuestrados, que fueron llevados cautivos, porque eso fue lo que vivió Israel, sufrieron muchísimo.
¿Por qué el enemigo ha sido tan persistente en tratar de eliminar al pueblo de Israel? ¿Por qué? ¿Por qué tiene tanto interés? Vamos a ver si podemos estudiar un poco esto. Veamos. En 1917, Gran Bretaña le asignó la tierra. En 1917, Gran Bretaña le gana la guerra al Imperio Turco Otomano. Esa fue la Primera Guerra Mundial. Y esa tierra la tenía el Imperio Otomano, que era musulmán. Gran Bretaña gana y le asigna ese terreno a Israel. ¿Por qué? Porque reconoce que históricamente esa tierra tiene conexión con Israel. En el 1922, Arabia Saudita no acepta que le hayan dado la tierra a Israel y le dice a Gran Bretaña que le dé el territorio de Cisjordania. Cisjordania es la parte que está al oeste del río Jordán, que hoy es Jordania, y Gran Bretaña se la da para evitar un conflicto. En mayo de 1947, en 1947, las Naciones Unidas crean un documento que se llama la Repartición Palestina y le dicen tanto a los árabes como a Israel que van a dividir la tierra en dos, que los árabes se quedan con una parte y eso es el Estado árabe y los israelitas con el Estado de Israel. Entonces, parten lo que se llamó el mandato británico, que fue lo que había hecho Gran Bretaña. En mayo de 1948, Israel se declara Estado independiente, o sea, como una nación. El movimiento sionista ya en este momento había comenzado hasta el día de hoy. O sea, habían empezado a inmigrar los israelitas de diferentes partes del mundo a Israel. Ya había comenzado, pero aquí se fortalece esta y es reafirmado y por lo tanto se empiezan a mover muchos más israelitas que estaban viviendo en diferentes partes del mundo porque no tenían tierra, no tenían un país, no tenían una tierra casa, pero ahora que la tienen, empiezan a regresar. En 1967, Egipto y Siria atacan a Israel. Israel les gana la guerra. Y no solamente les gana la guerra, sino que Israel entonces, como es atacado, conquista tierra de ellos y conquista la península de Sinaí, los altos de Golán y unas tierras que están alrededor. Entonces, en esa guerra en la que Israel está atacado, no solo sale ganando, sino que conquista una tierra y se la deja. En el 6 de octubre de 1973, una coalición árabe ataca a Israel un día de Yom Kippur. Yom Kippur es el sábado que estábamos hablando anteriormente, que ahora fueron atacados de nuevo, es el día sagrado, el más sagrado de todo el año para Israel. Y ese mismo día, en el 73, una coalición árabe ataca. ¿Por qué ataca? Porque quieren recuperar las tierras que Israel les quitó. ¿Por qué se las quitó Israel? Porque ellos atacaron a Israel. No fue Israel quien los fue a atacar a ellos. Ellos lo atacan, Israel gana y se queda con esas tierras. ¿Qué más sucede? En el 78, en 1978, Israel y Egipto hacen un tratado de paz. Y 4 años después, Israel le cede la península de Sinaí que le había quitado a Egipto. Se la devuelve. Eso es un pacto reciente. Entonces, Israel y Egipto manejan una relación de paz cordial. En 1981, Israel aprueba la anexión oficial de los Altos de Golán, de este otro terreno que le había quitado y ahora Israel dice, no, pues sí es nuestro y no lo vamos a dejar. En 1987 a 1993, una coalición árabe, palestina y Cisjordania atacan a Israel en lo que se llama la primer intifada. Intifada es como resistencia, como movimiento, como ataque. Esta es la primera que se hace.
O sea, aquel pacto que se había hecho, pues no funciona mucho. Ahora, en 1993, se vuelve a hacer un acuerdo de Palestina con el primer ministro de Israel en Washington y se trata de arreglar las paces entre ellos, que es lo que se llamó el acuerdo de Oslo. En el año 2000, el líder palestino de la OLP, que es el Movimiento de Liberación Palestina, ataca a Israel en una segunda intifada. En septiembre del 2023 se define un tratado de paz entre Arabia Saudita e Israel. Esto es reciente, estamos hablando del mes pasado, que empiezan conversaciones, se llevan a cabo durante un periodo de tiempo, pero en el mes de septiembre ya salió en las noticias, entrevistas al rey de Arabia Saudita, al primer ministro de Israel, y ellos dicen que el tratado de paz va muy bien, que se va avanzando de forma muy exitosa, y esto traería la paz para Israel con todos los países árabes en un futuro, porque Arabia Saudita es una potencia entre los países árabes. Si Arabia Saudita entonces hace la paz con Israel, ya Israel tiene la paz con Egipto, pues solamente quedarían unos cuantos países más. Israel tratando de hacer la paz con estas naciones vecinas. Pero entonces, esto no le gusta al grupo terrorista, a los grupos terroristas que están patrocinados por Irán. No les gusta y por eso provocan lo que sucede en octubre 7, porque están molestos por este tratado de paz. Ellos no quieren que Israel tenga la paz con los países árabes. Y aquí es cuando este ataque surge un mes después de que ya las noticias están hablando de que pronto se firmará el tratado de paz entre Arabia Saudita y Israel. Entonces, ¿por qué es que el enemigo ha sido tan perseverante en eliminar al pueblo de Israel? Para impedir que el plan de Dios de salvación para la humanidad se cumpla. Así de importante es Israel en la teología bíblica, porque Israel es la nación, es el reloj de Dios. Todo el plan del final de los tiempos está relacionado con Israel como nación y con Israel como tierra. Está relacionado con Jerusalén. Tan es así que Jesús en la segunda venida vendrá al Monte de los Olivos, en Jerusalén. Esta es la razón tan importante por la cual hay toda esta guerra espiritual que está detrás de estos ataques terroristas de Hamas. Y aclaro, no tiene que ver con los árabes, porque en realidad hay muchos países árabes que no están siendo involucrados en este momento, aunque ya se abrieron varios frentes. Yemen ya empezó a tirar misiles, Siria también, Irán también. Y bueno, algunos lo que dicen es que ellos como nación no lo están haciendo, sino que lo están haciendo grupos terroristas independientes que viven en sus países, lo cual hay un poco de verdad, pero sí está más que comprobado, según todo lo que dicen los gobiernos, que el financiamiento principal viene de Irán como nación. Así que es interesante, ¿verdad? Es interesante cómo las profecías podemos irlas analizando y observando al lado del cumplimiento histórico que estamos viendo y que podemos confirmarlo, que no son historias ni fábulas, sino que en realidad están en los libros de la historia y que podemos ir a asegurarnos de que estas cosas están sucediendo y que son verdad. Ok, les voy a compartir un video de una conversación de un terrorista en el momento en que está asesinando a las familias israelitas ese 7 de octubre del 2023, que sabemos que fue un sábado trágico para toda la humanidad. ¿Y por qué se los quiero compartir? Es muy cruel, así que es muy cruel, es muy gráfico, pero yo creo que es importante que podamos ver, que podamos apreciar
el odio tan grande que pueden tener algunas personas por el pueblo de Israel, y podamos entonces ver a Satanás, al enemigo, trabajando a través de estas personas, porque lo que ustedes van a oír no tiene sentido para ninguna persona que sea humana y no tenga ayuda espiritual de las tinieblas. Solamente alguien que ha sido muy trabajado por el enemigo puede decir lo que aquí se va a decir. Y quiero que sepan que este video lo estoy tomando del canal de YouTube del gobierno de Israel. O sea, eso lo digo para que sepamos que hay veracidad en el video. Está en inglés, así que luego voy a hacer comentarios en español para que podamos entender, pero lo pueden ir leyendo en pantalla. La conversación es en árabe. بكلمك من جوا ما بتصير افتح الوقت تبع بالاوان شوف كيف القتلى شوف كيف قتلت بيدي يا رب قتل اليهود هاي دخلوا الله اكبر ربنا يحميك يا رب ربنا يحميك يا رب ربنا يحميك يا رب من جوال يهوديه قتلتها قتلت جوزها عرفوا بيدي يا رب الله اكبر بيدي قتلت يابا افتح الوقت شوف كيف قتلت يابا افتح بدي عليك وقت بالاوان روح يابا 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 والله عشان قتلت يابا محمود انت وين؟ انا جوا مفلسين عليها جوا قتلت 10 عليها 10 بيدي قاعد اكلمك بالجوال يهوديه 10 والله كيف؟ انا مفلسين الله صوت الكاري انا اول شكره بدات صوت الله عز وجل انا اقول لك اربع راسك يابا فوق اربع راسك يابا Yo creo que eso es importante, que nosotros lo veamos y lo escuchemos. Y como les dije anteriormente, me ocupé, aunque este diálogo ya está en varios canales, en la India y en otros lugares, yo lo tomé directamente del gobierno de Israel para que podamos estar seguros de que es una fuente fidedigna y ya fue también transmitido en los noticieros en Estados Unidos. Este es un diálogo de este joven terrorista, y digo joven porque su voz parece joven, que ha asesinado a 10 judíos y llama por teléfono a sus padres desde un celular de una de sus víctimas, que ahí se escucha en el trasfondo, diciendo que con sus propias manos ha matado a 10 judíos. Sus padres le celebran lo que hizo y él dice que él es un héroe de Alá, que su madre le dio vida a un héroe de Alá. Él también les dice que abran su WhatsApp del teléfono porque él los quiere llamar por WhatsApp para que puedan ver en vivo las muertes y los asesinatos que él ha llevado a cabo. Y también su madre le dice que le hubiera gustado estar con él ahí en el momento en que le está asesinando a estos judíos. O sea, toda una familia de Palestina que está celebrando los asesinatos que su hijo ha llevado a cabo en ese sábado de Yom Kippur, en que el grupo terrorista Hamas entró a asesinar a personas inocentes, a bebés, a jóvenes, ancianos, mientras que estaban durmiendo en sus casas, preparándose para ese día de ayuno, ese día sagrado para los judíos. Creo que es muy importante que lo hayamos escuchado, porque nos da una mejor perspectiva de esta realidad, de qué es un grupo terrorista, de qué están hechos.
¿Qué es lo que tienen dentro de ellos? ¿Cuál es su forma de pensar? ¿Cómo ven ellos los asesinatos que han llevado a cabo? Bueno, sin más, continuamos con el estudio de esta profecía. El verso 5. Esto dice el Señor y Dios: en el ardor de mi celo me he pronunciado contra el resto de las naciones y contra todo Edom, porque con mucha alegría y malicia en su corazón se han apoderado de mi tierra para destruirla y saquearla. Sí, esto, ¿verdad? Podemos ver, no era solamente un robo, sino que además había alegría en el corazón por la desgracia de Israel. Vemos una vez más aquí, como pueden ver, yo lo puse en negrita, que Dios se ha pronunciado contra todas las naciones, no solamente con Edom. ¿Por qué? Porque se han apoderado de ¿qué? De mi tierra. ¿Ven como el tema es la tierra? El tema de la tierra. Si alguien me dice que el tema ha sido la religión, no, lo de la religión surgió. El Islam nació 7 siglos después de que Jesucristo murió y resucitó. Lo del Islam es parte de la cultura del siglo 7. Todos estos acontecimientos se dieron 5 siglos antes de la venida de Cristo. Así que si eso colabora, claro, oímos al joven que decía que él era un héroe de Alá, o sea, porque ese es el adoctrinamiento que reciben. ¿Creen todos los árabes esto? Claro que no, claro que no. Yo tengo muchos amigos árabes que son musulmanes y son gente muy noble, son gente trabajadora, son gente linda, es gente tierna. Estos son los grupos radicales, extremistas, que tienen estas enseñanzas completamente destructivas y diabólicas. Aquí hablamos entonces de que Dios habla de la tierra. Es el mismo Dios el que lo menciona. Y es que este pueblo de Israel ha tenido que salir de su tierra por muchos años. El verso 6, por eso, profetiza acerca de la tierra de Israel. De nuevo, ¿de quién es la tierra? De Israel. Adviérteles a los montes y a las colinas, a los canales de los ríos, a los valles, que así dice Dios. En mi celo y en mi furor he hablado, porque ustedes han sufrido la deshonra de las naciones. Claro, ¿y cómo te imaginas que como nación se sienta Israel de avergonzado hoy ante el mundo entero por este atropello, esta violencia, esta barbaridad que les sucedió, siendo ellos una de las naciones de mayor tecnología? Que los hayan, que un grupo de personas, un grupo de terroristas hayan entrado hasta a su casa y hayan asesinado a su gente, que duraron 7 horas antes de que el ejército reaccionara. No tiene una explicación inteligente, más que la que les hablaba de que era el día de Yom Kippur. Y el país está desconectado completamente por un tema religioso. Una vez más, entonces, Dios repite en la profecía que esta tierra es de Israel. Y sabemos cuál tierra, ¿no? Porque lo hemos estudiado. Es la tierra que Dios le había dado en Génesis 15, del río Nilo al río Éufrates. Esa es la tierra que Dios le había dado, que es donde está hoy Israel, una parte de Siria, de Irán, de Jordania, que hoy Israel no la tiene, pero que Dios se la había asignado. Entonces, cuando la gente dice que Israel está en un terreno ocupado por 75 años, verdaderamente yo me pregunto si han hecho un estudio serio y formal, ya sea, si usted es creyente desde la perspectiva bíblica, y si usted no es creyente, si lo ha hecho desde la perspectiva histórica de la geopolítica. Ahora, ¿justifica esto la guerra? ¿Justifica esto que jamás haya venido a asesinar a los israelitas de esa manera tan bruta? ¿O justifica esto que ahora estén muriendo cientos de personas que quizás son inocentes, no son como la familia de este muchacho que escuchamos hablar, que sí es cómplice y que también celebraban la muerte de los israelitas? Puede que sí, que hayan muchas familias también en Palestina que no tienen nada que ver. No, no justifica. Pero esto es lo que dice el texto bíblico y debemos de conocerlo para entender los tiempos y para saber qué es lo que Dios está haciendo.
a través de todo este sufrimiento y de todo este dolor. ¿Y qué es lo que está haciendo Satanás también? Claro. El verso 7, por eso así dice el Señor y Dios, juro solemnemente con la mano en alto, oigan, Dios jurando de esta manera, que las naciones vecinas también sufrirán su propia deshonra. O sea, eh, las naciones vecinas que están apoyando toda la situación contra Israel en aquel momento y posiblemente esta profecía también se cumple contra las naciones vecinas de hoy que estén apoyando a Israel, ya sea abiertamente, visiblemente o invisiblemente. El verso 8. Ustedes, en cambio, montes de Israel, echarán ramas, o sea, sobre ellos caerá venganza de parte de Dios. Dios juró con la mano en alto. Pero aquí dice que Israel, dice que echarán ramas y producirán frutos para mi pueblo Israel, porque pronto volverán a casa. Y ahí quiero que pongamos la atención. O sea, Dios está diciendo que la tierra de Israel será productiva, será próspera. Lo hemos estudiado anteriormente. El pueblo de Israel, que vive en un desierto, que cuando se hizo la repartición palestina, le dieron una porción al Estado árabe y otra al Estado israelita. Al Estado israelita le dieron el 55%, por ahí, 53, 55. Una gran parte es el desierto de Negev, que es completamente improductivo. O sea, es piedra, no produce nada, por eso le dieron 3 o 4 o 5% más. Además, ese desierto, Israel lo ha hecho productivo. Y ustedes saben, hoy Israel cosecha tomates y los riegan con agua del mar. Es el mayor exportador de cítricos de Europa, de limones en el desierto. En fin, Dios ha prosperado, pero ¿saben qué es también muy importante? Que Dios los regresará a su casa. Miren que Dios le llama a la tierra de Israel, la tierra que él le dio, le llama a su casa. De nuevo, ¿cómo podemos decir que Israel está ocupando un terreno que no es de él? Desde la perspectiva bíblica. Claro, usted me dice, bueno, yo no soy creyente, yo no creo en esas cosas. Bueno, entonces desde la perspectiva histórica. Todas las fechas que yo di anteriormente, ustedes las pueden ir a confirmar. Están en los libros de la historia, están en la geopolítica. El pueblo de Israel es un pueblo que ha pasado por muchísimo sufrimiento, pero Dios le da una promesa. Dios le da una promesa. ¿Cómo fue que esta gente regresó? En aquel momento, en el año 586 antes de Cristo, ¿cómo fue que regresaron a la tierra que Dios les prometió? Porque recuerden, es una profecía de doble cumplimiento. Se cumplió ya y se está cumpliendo hoy. Veámoslo en el texto bíblico, en Segunda de Crónicas 36, 22 y 23. En el primer año del reinado de Ciro, rey de Persia, el Señor movió el espíritu del rey para que promulgara un decreto en todo su reino, y así se cumpliera la palabra del Señor por medio del profeta Jeremías, tanto oralmente como por escrito. El rey decretó lo siguiente: esto es lo que ordena Ciro, rey de Persia. El Señor Dios del cielo, oigan, esto está hablando un pagano. El rey de Persia era pagano. Es lo que es Irak, ¿sí? Es un reino pagano, soy Irán. Esto es lo que ordena Ciro. El Señor Dios del cielo me ha dado todos los reinos de la tierra. O sea, porque ya aquí había conquistado él el reino de Babilonia. Me ha encargado que le construya un templo en la ciudad de Jerusalén. El templo había sido destruido en el último viaje que los babilonios fueron a traer a la última gente que quedaba en Jerusalén y destruyeron la ciudad completamente. Un templo en la ciudad de Jerusalén que está en Judá. Por tanto, cualquiera que pertenezca a Judá, que suba allá y que el Señor su Dios lo acompañe. O sea, el imperio persa
vence al imperio babilónico y este rey no solamente deja libres de la cautividad al pueblo de Israel, sino que financia el proyecto de la reconstrucción del templo. Y es que esto es lo que Dios hace cuando promete algo. Entonces, si Dios a ti te ha dado una promesa, si Dios a ti te ha dicho que Él te va a bendecir, que Él va a proveer en tu mesa, si Dios a ti te ha dicho que Él va a hacer florecer tu negocio, si tú eres su hijo y eres su hija, y tú estás caminando con Dios, y tú estás haciendo lo que en tu poder tú puedes hacer, lo mismo va a hacer Dios en tu vida en el tiempo de la angustia. Él pondrá personas en tu camino. Su mano invisible hará cambios a tu alrededor y pondrá a tus enemigos a servirte. Ese es nuestro Dios. Dios se encargará de tus necesidades, Dios te proveerá. Y podríamos decir en estos tiempos de guerra, en estos tiempos en que todo está tan difícil, en que no sabemos y tenemos incertidumbre sobre nuestro futuro. Es ahí, es en este momento en que tú y yo debemos de poner nuestra fe, nuestra confianza en Dios. ¿Significa que no tenemos que hacer nada? No, claro que no. Significa que tenemos que trabajar, tenemos que hacer lo que a cada uno le corresponda, porque la fe sin obras es muerta. Si usted quiere hacer una panadería, pues tiene que empezar a hacerla. Dios la hará prosperar, pero usted tiene que hacer algo. Si usted quiere ir a andar en un bote por el río, bueno, tiene que empezar a ir hacia el río y conseguir el bote. Y Dios prosperará su trabajo de pesca en el río. Aquí, Dios al pueblo de Israel usó hasta sus enemigos. Eso mismo hará Dios en tu vida, si tú le crees. Y no permitas que los dardos del maligno vengan a tu vida a robarte lo que Dios te ha dicho. Tú sigue creyendo. Haz tu parte, que Dios hará la suya. Ustedes pueden ver, esta promesa de Dios se las dio antes de llevar los cautivos. Dios les dijo que estarían cautivos 70 años. 70 años estuvieron cautivos. Dios movió todas las cosas, inclusive que el rey de Persia le ganara al rey de Babilonia, para que este rey dejara salir al pueblo de Israel. Era un rey pagano. No era un rey que creía en Dios y sin embargo habla el Dios del cielo. Interesante, ¿verdad? Al rato hasta había creído, ¿verdad? El verso 9, yo estoy preocupado por ustedes y los voy a proteger. Ustedes, los montes, volverán a ser sembrados y cultivados. Multiplicaré al pueblo de Israel. Las ciudades serán repobladas y reconstruidas las ruinas. Eso es lo que ha sucedido en esta tierra de Israel hoy día. Fue lo que sucedió en aquella época y es lo que ya ha sucedido. Israel es una ciudad reconstruida que produce. Hay una población de judíos a pesar del exterminio del holocausto en las manos de Adolfo Hitler, a pesar de todas esas guerras que mencionamos anteriormente, en que Israel es atacado una vez y otra vez y otra vez, que por cierto, alguna de esas guerras ¿es Israel quien ha iniciado la guerra? ¿Alguna vez Israel se ha ido a sus vecinos a atacarlos? No, no, Israel no lo ha hecho. Según los datos históricos, todas las guerras han sido iniciadas por otra nación, no por Israel. Estoy diciendo con esto que Israel es perfecto, ni mucho menos, ni mucho menos. No, no estoy diciendo eso. Solo estoy diciendo que de acuerdo a los hechos, así es como han sucedido los acontecimientos. Y aquí Dios dice, yo estoy preocupado por ustedes y los voy a proteger. Es una promesa de Dios, porque Israel es bueno, porque Israel es santo, porque Dios tiene favoritismos, porque Dios prefiere a Israel que a la nación, a otras naciones europeas, porque Dios prefiere a Israel que a los pueblos africanos, o a los pueblos asiáticos o latinoamericanos, o a los pueblos árabes.
No, de ninguna manera. Es porque Dios escogió a ese pueblo, lo formó y lo hizo para darse a conocer a las naciones a través de ese pueblo. Pero ese pueblo, al igual que todos los pueblos de la tierra, tiene que creer que Jesucristo, que el Mesías ya vino y que es Jesucristo quien murió y resucitó entre los muertos, al igual que cualquier pueblo. Entonces, no es porque Israel es mejor, es porque Dios lo escogió y lo hizo para poder llevar adelante su plan. Pero no es mejor que ningún otro pueblo de la tierra. Y dice que multiplicará al pueblo de Israel. Haré que tanto los hombres como los animales se multipliquen y serán fecundos y numerosos. Los poblaré como en tiempos pasados y los haré prosperar más que antes. Entonces sabrán, ¿quiénes sabrán? El pueblo de Israel, pero también las naciones vecinas. ¿Por qué? Porque Dios hará una obra milagrosa como la que se ha hecho en el desierto con el pueblo de Israel, una tierra que no produce nada y la ha hecho producir. El verso 16. La palabra del Señor vino a mí otra vez y me dijo, hijo de hombre, cuando los israelitas habitaban en su propia tierra, ¿en cuál tierra? En su propia tierra. Ven de nuevo, una vez más, todo este texto es cerca de la tierra. En su propia tierra ellos mismos la contaminaron con su conducta y sus acciones. Aquí les está diciendo por qué los mandó al destierro babilónico. Por sus conducta, por que contaminaron la tierra. Su conducta ante mí era semejante a qué? A la impureza de una mujer en sus días de menstruación. Aquí Dios no puede ser más gráfico. Algo descompuesto. Algo que tiene que ser sacado del cuerpo. Y está haciendo esta comparación para que podamos entender el nivel de descomposición social que tenía Israel cuando Dios lo mandó al cautiverio. Porque usted podría pensar, pero ¿por qué los mandó al cautiverio? ¿Pero qué hicieron tan malo? Bueno, lea la escritura. Es que no hubo nada más, no hubo, todo lo malo lo hicieron. Todo lo malo lo hicieron el pueblo de Israel. Todo lo malo. Hasta mataron a sus hijos, los sacrificaron a los dioses paganos. O sea, llegaron a hacer cosas horribles. Y Dios les hablaba y les volvía a hablar y no reaccionaban. Pero aquí les está hablando Dios de cómo Él los disciplinó en su momento. ¿Para qué los disciplina? Para evitarles un sufrimiento mayor. Porque el cautiverio era mejor que hacia donde iban con esa destrucción social. Pueden ver que entonces la descomposición social de una nación también es importante para Dios. Entonces, estos tiempos en que todo es humanismo y que lo que importa es que el hombre, el ser humano sea feliz y no importa qué es lo que hace ni a quién daña con su felicidad, ya sea matar bebés o ya sea robar o ya sea lo que sea, pues lo importante es que haga feliz. Es que yo lo oigo tan a menudo. Ah, pero lo importante es que a ti te haga feliz. Así ya no es importante los valores, ni los principios, ni el daño que mi accionar pueda producir a la persona de al lado. Lo importante es que yo sea feliz. Eso se llama humanismo combinadito con demonismo, porque va mucho más allá que el humanismo antiguo, donde el hombre era el centro y todo giraba alrededor del hombre. Aquí es que hay una gran inclinación al placer en esta cultura actual, donde no hay principios ni valores que rijan la conducta de nuestra sociedad, a menos, a menos que hagamos un paro y reflexionemos en comunidad, en comunidad. Pero hoy día se están perdiendo muchos valores y muchos principios que podrían traer una descomposición social
como una vez fue en Sodoma y Gomorra, como una vez fue en el pueblo de Dios antiguamente, y Dios mandó el diluvio, porque la descomposición social era tan dañina, que era mejor el diluvio a que siguieran vivos. Entonces, aquí Israel había caído en una gran contaminación con su conducta, y por eso es que son mandados a cautiverio, a ver si reaccionan. Y no te creas que Dios no les mandó a decir, se los mandó a decir un montón de veces a través de los profetas, pero no lo escucharon, no lo escucharon. Hijo de hombre, cuando los israelitas habitaban en su propia tierra, eso dice el texto, en su propia tierra. ¿Cuál tierra? La que Dios les dio. ¿Cuándo? Muchos años atrás. Se las prometió desde que el pueblo estaba en el desierto, ya Dios les dijo. Bueno, desde antes. Ellos en realidad se van a Egipto. Cuando el pueblo de Israel se va a Egipto, ya el pueblo de Israel había vivido en esa tierra. Imagínense, y en Egipto pasó 400 años. Y se fueron a Egipto porque hubo hambre en la tierra. Entonces Egipto tenía comida. Entonces fueron a Egipto. Pero aproximadamente en el año que 1400, Josué, que estaba liderando cuando Moisés pasa todo el pueblo por el desierto y llega al límite con la tierra de Canaán, para entrar a la tierra de Canaán, Moisés muere y le pasa el liderazgo a Josué, 1400 años antes de Cristo. Para el año 1000, ya David, el reino de David estaba en esa tierra, el año 1000 antes de Cristo. O sea, que el pueblo de Israel, esa ha sido su tierra, y por eso Dios dice que habitaban en su tierra. Ellos mismos la contaminaron con su conducta y con sus acciones, lo que ya expliqué anteriormente, y también lo de la menstruación de la mujer. Veamos un poquito en Crónicas 36. ¿Qué nos dice? También los líderes de los sacerdotes y el pueblo aumentaron su maldad. ¿Ven? Esto era lo que estaba sucediendo, por lo cual Dios los mandó al cautiverio. Los líderes y sacerdotes, el pueblo, aumentaron su maldad, pues siguieron las prácticas detestables de los países vecinos, contaminaron el templo que el Señor había consagrado para sí en Jerusalén. Por amor a su pueblo y al lugar donde habita, el Señor, Dios de sus antepasados, con frecuencia les enviaba advertencias por la maldad, ¿por medio de quién? De sus mensajeros. ¿Quiénes? Los profetas. Pero ellos se burlaban de los mensajeros, de los profetas de Dios. Tenían en poco sus palabras y se mofaban de sus profetas. Por fin el Señor desató su ira contra el pueblo y ya no hubo remedio. Aquí Crónicas nos está narrando la condición de inmundicia por la que Dios, en esta profecía de Ezequiel, dice que contaminaron la tierra, por sus prácticas, por su conducta, por su estilo de vida. Veamos qué dice Jesús de esto mismo, ya en el Nuevo Testamento, Mateo 23:37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que se te envían. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos, como reúne la gallina sus pollitos debajo de sus alas, pero no quisiste? Oigan lo que sigue. Pues bien, la casa de ustedes va a quedar abandonada. Y les advierto que ya no volverán a verme hasta que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Aquí está Jesús contemplando Jerusalén, posiblemente llorando, dándonos una analogía de la gallina y los pollitos. Ustedes saben, la gallina mete sus pollitos debajo de las alas para protegerlos. Y Jesús está diciendo que muchas veces quiso hacerlo, pero que ellos no quisieron, y que los quiso juntar y que les quiso ayudar, pero que ellos no quisieron. Pues bien, la casa de ustedes, o sea, Jerusalén, va a quedar abandonada.
y les advierto que ya no volverán a verme. Y esto sucede, esta profecía. Esto es Jesús por allá en el año 30. Y ya para el año 70 es destruido el templo. El pueblo de Israel es perseguido en una masacre horrible, horrible, a través de un emperador. Y les advierto que ya no volverán a verme. Claro, ya pronto será crucificado. Pero dice que lo van a volver a ver cuando. Cuando puedan decir, bendito el que viene en el nombre del Señor. Habla de la segunda venida. Linda ternura, ¿verdad? La de Jesús. Compararse con una gallina, compararse con un animal que está protegiendo a sus pollitos. El verso 18. Por eso, por haber derramado tanta sangre sobre la tierra y por haberla contaminado con sus ídolos, desaté mi furor contra ellos. Los dispersé entre las naciones y quedaron esparcidos entre diversos pueblos. Eso es lo que está sucediendo hoy. Esa profecía está hoy. El pueblo de Israel está disperso en muchas naciones. Lo juzgué según su conducta y sus acciones. Pero claro, el pueblo de Israel no escuchó nunca a Dios. De hecho, un día lo podemos conversar, pero escuchaban a los profetas falsos, a los que les decía cosas que ellos sí querían escuchar. Y a los profetas de Dios los mataban. Algunos los aserraron, les cortaron la cabeza, les hicieron todo tipo de maldades. Pero al llegar las distintas naciones, ellos profanaban mi santo nombre. Claro, al estar el pueblo de Israel en cautiverio, el nombre de Dios quedaba por los suelos, pues se decía de ellos, ¿y no son el pueblo de Dios? Entonces, pero han tenido que abandonar su tierra. O sea, más o menos como, ¿y dónde está su Dios tan poderoso? Que miren cómo andan por ahí, por las naciones, buscando a ver dónde pueden vivir, a ver qué pueden, a qué nación se agregan, porque los han sacado de su tierra. Esto es muy interesante, son palabras muy importantes para poder entender el tema de la tierra, porque aquí pueden ver que la tierra vuelve a ser mencionada, han tenido que abandonar su tierra, la tierra que Dios les dio. Claro. Y entonces las naciones empiezan a preguntar, ¿dónde está su Dios? Aquí es donde el nombre de Dios queda arrastrado, ensuciado, que es a lo que Dios se está refiriendo, a su nombre. Y usted dirá, pero que Dios no es orgulloso, está pensando en él. No, no está pensando en él. Está pensando en que si la gente no lo conoce a él con su poder, su grandeza, con su amor y con su protección por su pueblo, no van a creer en él. Dios lo que está pensando es en la vida eterna de los seres humanos. El pueblo de Israel debía demostrar a Dios, a las naciones. Pero como Dios los tuvo que disciplinar, lo que mostraban no era nada bueno de Dios, porque los pueblos no iban a entender que estaban bajo disciplina. El verso 21. Así que tuve que defender mi santo nombre, el cual los israelitas profanaban entre las naciones por donde iban. O sea, Dios le tocó defender su propio nombre. Esto de que mientras vivían en otras naciones, ¿por qué? Bueno, también porque el pueblo de Israel adoptaba las creencias, la fe y abrazaba los dioses de esas naciones. La idolatría, que Dios menciona una y otra vez. Que por cierto, si yo
fuera una persona que vengo de un trasfondo de otra religión y tengo dioses de otra religión, ya sea del hinduismo o del islam o del catolicismo, donde sea, pero que tengo imágenes en mi casa, que tengo cualquier cosa que pueda ser un ídolo, si yo fuera tú, yo lo saco de mi casa, porque a Dios no le agrada la idolatría. Posiblemente sea el pecado castigado de forma mayor en el Antiguo Testamento y inclusive en el Nuevo. Así que dice, tuve que defender mi santo nombre. Que es lo mismo que sucede en nuestra vida, porque el nombre de Dios es el carácter de Dios, ¿verdad? Cuando hablamos de un Dios, estamos hablando de su carácter. El pueblo de Israel no representaba a Dios con su estilo de vida. Entonces la gente no podía ver a Dios en el pueblo de Israel. Por lo tanto, las naciones no pudieron conocer a Dios. De la misma manera, sucede con nuestro carácter, sucede con nuestra vida. Si tu vida no es íntegra, si no hay una transformación en tu estilo de vida, que es lo que le da visibilidad a Dios entre tu gente, ¿por qué tu gente va a creer en Dios? Pues es lo mismo. Israel no representaba a Dios con su estilo de vida. Entonces los pueblos no podían ver a Dios, no pudieron conocer a Dios. Y claro, la pregunta para ti y para mí es, ¿tu estilo de vida refleja, le da visibilidad a Dios? O sea, ¿puede la gente ver a Dios en tu estilo de vida? Eso es parte de los desafíos de ser creyente. Por eso el discipulado es tan importante. Y por eso el discipulado es tan atacado por el enemigo. Por eso muchas personas pueden ser creyentes y van a una iglesia, pero no tienen una idea del conocimiento de la palabra. No estudian la palabra de Dios. Y en la iglesia no forman discípulos. Y de ahí podemos hablar hasta de los pseudoevangelios, que no voy a tocar el punto, pero que es parte de la estrategia satánica para que la gente crea que es creyente, pero en realidad no tienen ninguna formación de la palabra de Dios. No entienden la palabra de Dios, no saben lo que dice la palabra de Dios porque no estudian la palabra de Dios en sus iglesias. Solamente viven con una prédica de 40 minutos el domingo y de un tema general y superficial porque el pastor tiene que predicar algo que lo entienda desde el nuevo que pues llega por primera vez hasta el que tiene 25 años de ser miembro. Y con eso no sobrevive nadie. Y menos en estos tiempos de tanto reto y desafío. Por eso es importante que busques un estudio de Biblia, un grupo donde se estudia la Biblia. El verso 22. Por eso adviértale al pueblo de Israel que así dice el Señor y Dios. Voy a actuar, pero no por ustedes, sino por causa de mi santo nombre, que ustedes han profanado entre las naciones por donde han ido. Vaya, y les repite de nuevo, ¿no? Dios se encarga de limpiar su nombre y eso es importante en el trabajo misionológico de Dios. Daré a conocer la grandeza de mi santo nombre, el cual ha sido profanado entre las naciones. Les vuelvo a repetir, el mismo que ustedes han profanado entre ellos. Cuando dé a conocer mi santidad entre ustedes, las naciones sabrán que yo soy el Señor, afirma el Señor y Dios. La santidad de Dios, el carácter de Dios, se debe reflejar en nuestra vida para que todos los que te conocen puedan ver a Dios en ti. No solamente oír lo que les dices, sino verlo en tu estilo de vida. Es un propósito totalmente evangelístico. Dios es misionero, como también debe ser la iglesia, que significa llevar la misión de Dios, llevar el evangelio a otros, que otros conozcan
las buenas noticias. Evangelio significa buenas noticias. Entonces, que otros conozcan las buenas noticias de que tienes la opción de vida eterna. Tienes la opción de la salvación. Los sacaré de entre las naciones, los reuniré de entre todos los pueblos y los haré regresar a su tierra. Esta profecía se está cumpliendo. Y este es el centro de la profecía, de la promesa de reconstrucción de Israel como tierra y del pueblo de Israel regresando a su tierra. Esto ya está sucediendo. Esta es la parte de la profecía que se está cumpliendo hoy delante de nuestros ojos. El pueblo de Israel está regresando de todas las naciones en la tierra. Si somos creyentes que conocemos la palabra de Dios, entendemos con claridad que Israel está regresando y que eso es parte del reloj profético de Dios. Y esa es una profecía que estamos viendo, que está sucediendo en este momento. Para que el reino de Dios se establezca en la tierra, los israelitas deben de regresar de todas las naciones a su tierra, como dice Dios. A esa tierra que hoy le dicen que está ocupando hace 75 años, cuando en realidad Dios se la dio hace miles de años y vivió en esa tierra por miles de años también. No son las calamidades ni los desastres naturales, como nos dice Mateo 24. Leo para ustedes. Mateo 24, 6 al 8. Ustedes oirán de guerras, de rumores, pero no se alarmen. Es necesario que eso suceda, pero no es todavía el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambre, terremotos en diferentes lugares. Todo eso será apenas el comienzo de dolores. Lo que sí es señal de que nos estamos acercando más es esta profecía. Que los israelitas regresan a su tierra. ¿Ven por qué es tan importante el tema de la tierra? ¿Ven por qué es tan importante Israel en el plan de Dios? A su tierra. Esta profecía se está cumpliendo delante de nuestros ojos. Y terminamos con esta información. La población actual de judíos, según el Ministerio del Interior en Israel, en el año 22, es de 15 millones a nivel mundial, de los cuales 9.656.000 habitantes están en Israel. Ya han regresado a Israel. Más de la mitad. 7 millones son judíos. De esos 9 millones de habitantes en Israel, 7 millones son judíos. Significa, o son israelitas, ¿verdad? Son el 73%, de los cuales 2 millones son árabes. Israel tiene árabes, por si no sabías. Son el 21.1% de la población en Israel. Son árabes, árabes israelitas, que tienen derecho a votar, tienen documento de Israel. Podrían ser candidatos a presidente, a primer ministro. Hay un juez en la Suprema Corte de Israel que es árabe. ¿Y por qué lo menciono? Porque podría estar por ahí en el imaginario de las personas que en Israel un árabe no tiene lugar. No, sí, sí tiene lugar. Y estos datos que les estoy dando son verificables. Sí, Israel sí tiene árabes, sí los trata con respeto y sí tienen derecho al voto. Y hay 513.000 de otros grupos étnicos y religiones. En el año 2022 recibieron el porcentaje más alto de migrantes en los últimos 20 años. 70.000 personas provenientes de 95 países que regresaban a su tierra, como dice Dios en la profecía.
Para que el reino de Dios se establezca en la tierra, los ciudadanos de Israel tendrán que regresar a su tierra. ¿Son todos los que están regresando a Israel judíos de religión? No, son israelitas, son del movimiento sionista. De este movimiento sionista es este movimiento migratorio, pero no necesariamente son de la fe judía. Y eso lo digo para aclarar, porque sé que hay muchas manifestaciones de judíos ortodoxos que están en contra del movimiento sionista. Entonces, para que cuando lo vean entiendan que una cosa es ser costarricense y otra es ser católico, por ejemplo, que es la religión oficial en Costa Rica. Bueno, en Israel es lo mismo. Una cosa, ser israelita y otra es ser judío. En los países árabes no. En los países árabes, si usted es árabe, usted es musulmán. Usted no tiene la opción de ser de otra religión. Y si usted lo es, pues vive unas grandes consecuencias. Entre esas de ser heredado o decapitado. Esta es la profecía de Ezequiel en el capítulo 36, una profecía al pueblo de Israel. Nos agrada muchísimo que nos hayas acompañado, que hayas podido participar de este estudio. Espero que haya iluminado tu entendimiento en referencia a los acontecimientos finales y que Dios a través de este estudio te pueda ayudar a discernir los tiempos. ¿En qué tiempo estamos? Que el Señor, en su amor y misericordia, te guarde, te cuide y te ayude en este caminar y en estos tiempos tan complicados. Oramos a Dios por el pueblo de Israel y por el pueblo de Palestina. Y pedimos a Dios que en su gran amor y misericordia visite a ambos pueblos para que conozcan que Jesucristo es el Señor. Que Dios proteja a todas las víctimas, a todos los inocentes que están pagando las consecuencias de la atrocidad que hizo este grupo terrorista Hamas. Que Dios guarde tanto a las víctimas de Palestina como a las víctimas en Israel.